Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos nuevamente a mi canal. El día de hoy vamos a tomar el capítulo 8, titulado El agua, del libro La vía para el futuro de la humanidad, del autor Edgar Morin. Dice así: el agua, madre de la vida, es constitutiva de todas las células de todos los organismos vivos. Es una necesidad cotidiana para todo el mundo. Es un bien común a todos los seres humanos. Sin embargo, se ha convertido en una mercancía y se utiliza cada vez más como argumento geopolítico y geoestratégico entre los estados. Diagnóstico. Actualmente, 1.500 millones de personas no tienen acceso al agua potable. 2.400 millones de seres humanos viven todavía sin acceso al servicio higiénico. De 1990 a 1996, la proporción de la población mundial que no disponía de una red de saneamiento ha pasado del 64 al 67%. Cada vez más son los países donde se sufre de estrés hídrico o donde se dispone menos de 1.000 metros cúbicos por persona y año. Cada año mueren 30.000 personas a causa de enfermedades debidas a la ausencia de agua potable y de servicios higiénicos. En Sudáfrica, 600.000 agricultores blancos consumen para sus cultivos el 60% de los recursos hídricos del país, mientras que 15 millones de ciudadanos de color no tienen acceso al agua potable. La mitad de los pueblos palestinos no tiene agua corriente, mientras que todas las colonias israelíes sí disponen de ella. El consumo diario medio de la población de los países en vías de desarrollo es de unos 20 litros. En Italia es de 213 litros. En Estados Unidos es de 600 litros. En California de 4.000 litros. Brasil representa el 11% de recursos de agua dulce del planeta, pero 45 millones de brasileños aún no tienen acceso al agua potable. El despilfarro del agua es enorme en el mundo entero. El 40% del agua empleada para el riego se pierde por evaporación. Las pérdidas del agua de los acueductos oscilan entre un 30 y un 50%, incluso en los llamados países desarrollados. Una lavadora estándar consume de medio 140 litros por ciclo. Cada vez se tira de la cadena del retrete, se gastan entre 10 y 20 litros. Un lavaplatos utiliza 60 litros. Algunos países conocen situaciones paradójicas. Marruecos, por ejemplo, que tiene un estrés hídrico importante. Exporta agua a través de sus frutas y hortalizas y también la dilapida por las exigencias de su mercado turístico, que demanda duchas y piscinas en hoteles. El agua es limitada, tanto local como globalmente. Las regiones templadas, de las cuales Francia forma parte, conocerán también problemas de cantidad y calidad de agua. El 85% de las aguas de los ríos de Francia está contaminada. El nivel de las capas freáticas continúa bajando peligrosamente en el mundo entero a causa de una explosión excesiva destinada a la agricultura y a las actividades industriales, especialmente en Estados Unidos, China e India. Al ritmo de consumo y derroche actual, dichos países están abocados a sufrir graves problemas de abastecimiento de agua limpia. En los próximos años, la escasez no es la única preocupación en la gestión de los recursos hídricos se refiere. El deterioro de la calidad y contaminación creciente también son preocupantes. Como el agua dulce es un recurso precioso, la contaminación de las capas freáticas, que forman una reserva importante de agua dulce relativamente pura, así como de los lagos y los ríos, constituye el problema más preocupante.
la contaminación de los ríos va a parar a los mares y océanos y agrava así la contaminación marina. El plancton, fuente de vida de los peces, también está amenazado. La contaminación de las aguas presenta orígenes y naturaleza muy variada. La contaminación física puede ser térmica o radioactiva. La contaminación térmica se debe sobre todo a las industrias, entre ellas la nuclear, que utiliza el agua como líquido refrigerante. Al provocar un calentamiento significativo de los ríos, desaparecen localmente ciertas especies animales o vegetales. La contaminación radiactiva que se produce cuando hay accidentes nucleares es extremadamente presente. Todavía no se conocen sus efectos a largo plazo. Las principales contaminaciones químicas son debido a la agricultura y a ciertas industrias. El uso masivo de pesticidas, extremadamente nocivos para los seres vivos en la agricultura, provoca una diseminación de esas sustancias en los medios acuáticos subterráneos o de superficie y acarrea la muerte de numerosas especies animales. Los nitratos y fosfatos que contienen en grandes cantidades los fertilizantes provocan problemas de eutrofikación, lo cual comparte la destrucción de toda vida animal o vegetal bajo la superficie. Hay otras contaminaciones, como las de los metales pesados, como el plomo, mercurio, zinc, arsénico, que proceden de la mayor parte de los vertidos naturales y no son biodegradables, presentes a lo largo de la cadena alimentaria. Se acumulan en los organismos. También es nociva la contaminación causada por las lluvias ácidas. Las contaminaciones por sustancias, medicamentos, vienen a añadirse a las demás. Hay un gran número de moléculas medicamentosas que el cuerpo humano no asimila totalmente y que por lo tanto van a parar a los desagües, reaparecen en los medios naturales acuáticos y tienen consecuencias para el medio ambiente y la salud humana que aún no conocemos perfectamente. La contaminación por hidrocarburos, como las mareas negras o las limpiezas ilegales de los depósitos de los petroleros, también es frecuente en el medio marino, donde representa hasta un 40% de la contaminación del agua. La contaminación por PCB, policlorobifenilos, utilizados sobre todo en los transformadores eléctricos, condensadores y aislantes por sus excelentes características dieléctricas. Pueden tener efectos tóxicos y cancerígenos, ya que esas sustancias se almacenan en las grasas de los seres vivos. La contaminación orgánica es la contaminación más natural. En efecto, en ausencia de tratamiento, una ciudad de 100.000 habitantes vierte diariamente 18 toneladas de materia orgánica a sus desagües. Esa materia, aunque es biodegradable, no está exenta de efectos nocivos. Si se vierten cantidades excesivas en los ríos, pueden producir la asfixia de los ecosistemas acuáticos. Los peces serán las primeras víctimas y posteriormente, con concentraciones mayores, el resto de la fauna y flora acuática. El agua de las capas freáticas, los ríos y los lagos, también desnaturalizado por la contaminación de los fertilizantes, pesticidas, emisiones y residuos industriales tóxicos. Según un informe de la OCDE, un gran número de seres humanos viven en zonas sometidas al estrés hídrico. En 2030, si no se aplican medidas eficaces para preservar los recursos del agua potable, podría haber 1.900 millones de personas afectadas por estrés hídrico, entre ellas el 80% de la población de los BRICS, Brasil, Rusia, India y China. Esa escasez se vería agravada por el crecimiento de la población y por tanto el incremento de las necesidades del agua potable y de aquella destinada a la agricultura. El calentamiento del planeta también tendría una incidencia importante en los recursos hídricos. Regiones como Asia Central,
África saheliana o las grandes llanuras de Estados Unidos podrían conocer una sequía peligrosa para las poblaciones y la agricultura. La mengua y el deterioro del agua a escala mundial se anuncian como graves amenazas para las actividades humanas y las relaciones internacionales. Como los grandes ríos no suelen limitar su curso a un solo país, se han convertido en un objeto de desafíos geopolíticos y estratégicos importantes y pueden ser la fuente de nuevos conflictos, de bien común a bien privado y a mercancía. La política del agua promovida de los grupos dirigentes de los países occidentales a partir de la década de 1980 se basa en el hecho de que el agua se ha pasado de ser un bien común a ser un bien económico. El agua se ha convertido en un producto de mercado que se vende y se compra. Este principio se anunció por primera vez en el año de 1992 en la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Agua en Dublín, con el consentimiento de todos los miembros. Desde entonces se ha reiterado en las múltiples conferencias mundiales y en cumbres dedicadas al agua. Según el principio del agua, deja de ser un bien común a partir del momento en que es captada y utilizada para el riego en la agricultura y para el embotellamiento destinado al consumo. En estos casos, los costes deben de ser cubiertos por los precios y los cápitas invertidos deben ser remunerados. Y por lo tanto, el agua ya no es un bien común sin precio, sino que se convierte en un bien mercantil con precio. Mientras que en algunos países el agua dependía de un servicio público, actualmente la privatización de los servicios hídricos se ha impuesto a la economía neoliberal. La propiedad y la gestión del agua distribuida a domicilio tienden a su vez a privatizarse. A principios de la década de 1980, las dos principales compañías francesas del agua que operaban a nivel internacional, la Generale d'Eaux, que se convirtió en Vivendi en Vermont y más tarde en Veolia, y la Lyonnaise d'Eaux, luego Ondeo, se encargaba de distribuir el agua a través de 300.000 personas fuera de Francia. En el año 2000, el número de personas abandonadas de empresas privadas de todo el mundo se eleva ya a 400 millones, de las cuales 250 son abandonados a empresas francesas. El banco suizo Pictet Brand, que el sector privado suministra el agua a unos 1.700 millones de personas en 2015. Si la tendencia a la privatización se mantiene, la privatización de los servicios del agua, que salvo excepciones locales, aún no ha afectado a Suiza, Suecia, Países Bajos, Quebec y Estados Unidos, donde el 88% de los servicios de agua depende de las empresas municipales públicas, no se ha traducido en una mejora de los servicios ni en una disminución de los precios. En la mayoría de los casos, sobre todo en los países del sur, los precios se han disparado, como Cochabamba, Bolivia, en Manila, Filipinas, o en Santa Fe, Argentina. La corrupción ha acompañado la privatización de las concesiones. El endeudamiento de los países pobres ha aumentado. La mejora de los servicios en esos países ha favorecido especialmente a los ricos, hacia la escasez del agua. El agua está destinada a ser cada vez más escasa y, por tanto, económica y estratégicamente más importante. Económicamente, la escasez del agua a removilizar los recursos aún no utilizados, a fomentar el transporte del agua a través de grandes distancias y a aumentar la cantidad de agua dulce disponible, gracias en particular a la desalinización del agua del mar.
De ahí la decisión, en enero del 2000, de crear el primer Fondo Internacional de Inversión en Agua y reducir el despilfarro y la captación excesiva a través de una política de precios. Aplicación del principio, quien contamina, paga. Estratégicamente, la seguridad hídrica nacional se ha convertido en un problema político crucial y los conflictos por el uso del agua dentro de un mismo país y sobre todo entre países se intensificarán y se generalizarán. La vía de las reformas por otra política del agua. El objetivo de una política del agua es convertirla en un derecho humano. El objetivo final es restituirla como un bien común de la humanidad. El acceso del agua en cantidad de 25 a 50 litros diarios para usos domésticos y la calidad suficiente para la vida debería de ser reconocida como un derecho universal. El Comité de Derechos Humanos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas, en su comentario general de noviembre de 1992, reconoce el acceso al agua. Debe considerarse como un derecho humano. El objetivo del derecho del agua para todos no es un financiero ni tecnológicamente inalcanzable. No debería serlo tampoco en plano político. La propiedad, gestión, distribución y control político del agua deberían volver a ser públicos. El objetivo de la reforma es mantener y devolver la esfera pública del conjunto de los servicios del agua, es decir, desprivatizar la captación de las aguas, la gestión de las aguas usadas y la de las aguas minerales. Podría empezarse reintroduciendo unos puntos de agua público, como fueron las fuentes de Wallace en París, en plazas, jardines, aeropuertos, estadios y escuelas. En el sur, en el corazón de los barrios de chabolas. Las administraciones públicas, desde los ayuntamientos de estado, desde las uniones continentales a la comunidad mundial, deberían asegurar la financiación de las inversiones necesarias para concretar el derecho de todos al agua potable. La utilización del agua como derecho humano y bien común público tiene un coste, todavía allí donde los servicios de distribución son servicios colectivos públicos. La financiación de los costes depende del presupuesto del municipio, del cantón, de la provincia, del estado. En Suiza, la financiación pública ha demostrado hasta ahora una gran eficacia. Suiza es el único país donde las pérdidas del agua en la red de distribución están cercanas al porcentaje natural admitido, esto es el 9%. En Francia, el país con mayores empresas multinacionales privadas, la medida de pérdidas se sitúa entre el 25 y el 35%. Es indispensable revisar el papel de funcionamiento de las instituciones financieras locales e internacionales para definir instituciones de financiación de tipo cooperativo internacional e interterritorial dentro de una lógica de sociedad privada pública y pensar en la creación de nuevos instrumentos financieros como cajas de ahorro, cooperativas europeas, euroafricanas, euro-latinoamericanas, asiáticas, africanas, etc. Los ciudadanos deberían participar sobre bases representativas, directas en la definición y en la puesta de práctica de la política del agua. A nivel nacional y local, instauración de lugares de participación de proximidad. Debería crearse una autoridad mundial del agua que elabore las reglas mundiales para una utilización solidaria y sostenible del bien agua. Dicha autoridad dispondría de un Tribunal Mundial del Agua, órgano de resolución de los conflictos en materia de su utilización, y un dispositivo de control mediante evaluación y seguimiento. La gestión del ciclo del agua debería obedecer a un enfoque destinado a la protección de los equilibrios
hidrogeológicos y medioambientales a fin de promover y garantizar el ahorro del agua. Habrá que ver si la construcción de grandes embalses en América Latina, en Asia, China, India, África, Rusia, Asia Menor, en particular Kurdistán y en Europa, sobre todo en países del este, no puede agravar aún más los problemas del agua. La política que entronca aquí con una nueva política agrícola que, por oposición de los agricultores industrializados, promueven unos sistemas diversificados territoriales destinados a salvaguardar, proteger unos procesos ecológicos, así como a desarrollar allí donde sea posible unos cultivos hídricamente poco exigentes. Debería, pues, desarrollarse una política de recogida sistemática de las aguas pluviales en las regiones más afectadas por la sequía. Ahora, ya pueden empezar a implementar la política del agua a escala local, regional y nacional. Una política a escala planetaria requeriría un consenso planetario, una agencia mundial del agua dotada de poderes, lo cual aún no puede plantearse. Está por ver si el recrudecimiento de los problemas acelerará la toma de conciencia y la toma de decisiones. Por su atención, gracias. Espero que les haya agradado el capítulo. Adiós.